Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Epilepsia. Es una enfermedad que va en aumento, amados, la epilepsia. Y la epilepsia nosotros en medicina la dividimos en dos. Y no es que la dividimos en dos, pero en sí hay dos clases de epilepsias y hay varias subclases de epilepsia. Y digo yo como médico, porque sigo en la práctica médica, que, valga la redundancia, que la epilepsia va en aumento porque la mayor parte de los problemas son causados por sheidim, por demonios. Ahora, hay una epilepsia que nosotros llamamos menor y hay otra que llamamos mayor. Y la epilepsia menor son las famosas crisis de ausencias. Y digo famosas para los médicos, pero para usted que no es médico y que nos escucha a través de este audio, ¿qué es una crisis de ausencia? Pongan mucha atención aquí, véanme por favor. La crisis de ausencia es esto. La persona está comiendo su sopa. Y entonces de repente es como si la desconectaran y sigue comiendo su sopa sin que se dé cuenta. Y puede dar 1, 2, 3, 4, 5 cucharadas, llevarlas a la boca y no se da cuenta. Y de repente es como si volvieran a conectarlo y otra vez vuelve a estar consciente. Eso se llama crisis de ausencias. Y es algo lamentable, es algo catastrófico, porque muchas veces la crisis de ausencia puede venir cuando la persona va cruzando una calle. Y si la persona va cruzando una calle y le viene una crisis de ausencia, aunque no sea una epilepsia mayor, que es con convulsiones, conocidos como ataques, la persona puede ser muerta por un automóvil. ¿Se entiende? Ahora, el eterno Yahweh permite que haya todo esto, y desgraciadamente lo hay en el mundo por el pecado. Entonces, en la epilepsia menor se caracteriza por ausencias, y vamos a ir entonces desglosando el tema. En la epilepsia mayor nosotros la llamamos gran mal, y la epilepsia menor la llamamos pequeño mal. Y en la epilepsia mayor, que decía yo, la llamamos nosotros como médicos gran mal, se va a caracterizar por convulsiones, si quieres poner el número 1, convulsiones recidivantes, es decir, convulsiones o ataques, pero lo correcto es convulsiones. Movimientos del cuerpo involuntarios, la persona pierde la conciencia, cae al suelo, primero ve un aura parecida a la que ministraba yo cuando di el tema de la migraña. La persona ve una luz tremendamente fuerte y entonces pierde el sentido y cae al piso y se empieza a convulsionar. Se muerde la lengua y eso es lamentable. Nosotros por eso cuando vemos a un paciente así tenemos rápido que ponerle un pañuelo en la boca, porque ha sucedido más de miles de veces o millones de veces que los pacientes se tragan un pedazo de lengua. Dime si esta enfermedad, ¿acaso alguna enfermedad es buena? Ninguna, pero esta enfermedad se caracteriza por un daño total a la persona en su físico. Cuando nosotros vemos una persona poseída, lo primero que tenemos que hacer es atar demonios en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, para que la persona no sea azotada por los demonios. Pero en el caso de la epilepsia mayor, la persona ya está siendo azotada por los demonios. Y la llevan de un lado y a otro, y no sé si a ustedes... A ver, ¿quién de este grupo ha visto algún paciente que haya convulsionado? ¿De este grupo? ¿De este grupo? O sea, es algo lamentable ver una persona así. Se siente el ambiente pesado en esa situación. Y también nosotros sentimos dolor en el alma por ver una persona así. Ahora, en el electroencefalograma va a haber cambios, y no voy a hablar de ello porque no es una clase de medicina, pero vemos cambios en el electroencefalograma, en los polos, digamos, etcétera, en el frontal, en los parietales, en los temporales, en los occipitales. Generalmente los cambios en el electroencefalograma se ven en los temporales. Ahora, después de la convulsión o convulsiones,
persiste una anormalidad, y dije bien, una anormalidad del estado mental. Es decir, la persona no recupera su lógica de inmediato, sino que queda como perdido por 1, 2, 3 horas, o hasta por un día, o 2 o 3, o hasta por una semana. Porque en cada convulsión mueren neuronas, y las neuronas son irreemplazables. Las células del hígado, si se dañan, son reemplazables. Las células de la lengua, por ejemplo, he visto personas que por un accidente automovilístico perdieron un pedazo de lengua. Con el tiempo logran otra vez volver a tener la lengua completa, porque las células se reproducen, pero las neuronas no, las células cerebrales no se reproducen, o sea, no pueden ser otra vez producidas o no se reproducen en forma de mitosis. Los que estudiaron secundario, preparatoria, profase, metafase, anafase, telofase, eso no se da en una neurona. La neurona es irreemplazable. Entonces decía yo que el estado mental es anormal después de un ataque, por así decirlo. Y fíjate muy bien lo que dije, ataque. Ahora, en medicina decimos que una convulsión consiste en un trastorno transitorio de la función cerebral. Y cuando hablemos sobre el cerebro, sobre el alma y el cuerpo, en el que estamos viendo los temas sobre el alma y el cuerpo, vamos a entender mayormente qué función juega nuestro cerebro, pero no quiero entrar de fondo en ello. Entonces, ¿por qué se da el ataque o la convulsión? Es debido a una descarga neuronal, como si fuera una descarga eléctrica neuronal, y es paroxística en el encéfalo. Y cuando veamos el alma y el cuerpo, veremos que hay cerebro, cerebelo, encéfalo, bulbo raquídeo, médula espinal, y todo tiene que ver con el alma. Todo tiene que ver con el alma. Voy a hacer un paréntesis aquí. Para los que todavía son un poquito escépticos en que el alma esté bien conectada con el cuerpo, si tú recibes una noticia agradable, ¿no se te ponen los vellitos erizados? Como decimos, la piel de gallina. ¿Y qué tiene que ver eso con una emoción? ¿Dónde se recibió la emoción? La recibió la piel no piensa. Los vellitos no piensan. Entonces el alma está íntimamente interconectada con el cuerpo. El Eterno es precioso. Aleluya. Ahora, esta descarga neuronal en el céfalo tiene que tener un origen, pero una causa. Pero en la medicina, la mayoría de los libros de medicina, en neuroanatomía o ya directamente en psiquiatría, etcétera, dice no se conoce la causa. La causa es desconocida. Otros tipos de epilepsia, más bien, se deben a anormalidades congénitas o a lesiones perinatales. Por eso, si un bebé no puede nacer bien por vía normal, mejor hacer una cesárea y evitar un trauma. Puede a veces ser por cesárea, pero también hubo un sangrado, un desprendimiento de la placenta y el bebé se quedó sin oxígeno unos segundos o tal vez 1 minuto o 2 minutos, y eso daña parte del cerebro, para que se entienda. Y entonces esas partes del cerebro son irreemplazables y por eso le va a venir la epilepsia. Pero en sí la epilepsia entonces tiene varias causas. Sin embargo, en lugar de sin embargo, no podemos decir que sea un parto normal o algo. El eterno Yahshua vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, todo lo que tenga que ver con alteraciones del parto, etcétera, 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 hay un trasfondo. Entonces, a veces son maldiciones generacionales hasta la 4ª generación, etcétera. Y hay cosas que el Eterno quiere que se resuelvan y hay cosas que el Eterno no quiere que se resuelvan para nuestro bien. Dice en la Tanaj que todo lo que le sucede al Bené Israel es para su bien. Eso dice. Entonces, todo lo que nos suceda es para nuestro bien, para los que ya guardamos Torah creyendo en Yahshua HaMashiach, cumpliendo todos los pactos. Entonces, absolutamente todo lo que nos suceda es para nuestro bien. Ahora,
Ciertamente decía yo que hay anormalidades congénitas, anormalidades hereditarias. ¿Qué diferencia hay entre hereditario y congénito? Hereditario es que lo heredó, valga la redundancia, y congénito es que el problema se formó en el embarazo, que no viene de la cuarta generación, ni siquiera de la segunda, sino que congénito es que se formó el problema ahí. Hereditario es eso, viene por herencia de los abuelos, bisabuelos, etc. A veces vemos epilepsia mayor cuando una persona suspende el alcohol, siendo que la persona era alcohólica, y suspende el alcohol de inmediato. Nunca recomendamos nosotros a un paciente, al menos que se haga liberación demoníaca primero, nunca se recomienda a una persona que suspenda el alcohol así nada más. Por eso los alcohólicos no pueden, porque no tienen a Yahshua, a Mashiach. Por eso los grupos que ministran todo eso, que dicen, bueno, vengan y aquí les quitamos el alcoholismo, les quitan el alcoholismo, pero les meten 10 pecados más. Y la persona se quita lo borracho, pero se vuelve un adúltero de primera. Porque se hablan en majaderías ahí, en los atriles de alcohólicos. ¿Por qué? Porque ya se les quitó un demonio, pero tienen 20 más. Y lo que importa es que la gente sea totalmente libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora, todo esto te lo digo porque a mí me invitaban a dar pláticas a alcohólicos anónimos. Y entonces cuando iba yo tenía que parar a eso ahí. Oiga, yo vine a ministrar esto, yo no vine a oír leperadas del diablo. Y algunos todavía de los hermanos que están aquí me acompañaron a algún grupo de alcohólicos anónimos. Entonces todos esos grupos son caminos buenos, pero no son caminos para salvación. Recuerda el tema de los dos caminos. ¿Quién recuerda ese tema? Hay dos caminos, uno bueno y uno malo, pero hay muchos caminos que parecen buenos y sí lo son. La ley antiaborto es buena, pero no lleva a salvación. ¿De qué sirve que las personas digan, no aborten, pero adoran imágenes? ¿De qué sirve? O se es todo o no se es nada. Aleluya. Una persona que suspenda también las drogas, sobre todo marihuana, cocaína, heroína, antes la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, etcétera, que estuvo de moda en los 70s. Todo eso, cuando la gente lo suspendía de repente, de pronto, venían las convulsiones. Pero también vemos convulsiones en pacientes que tienen diabetes. Por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia renal y que llegue una uremia, o sea, no de ácido úrico, no, de urea, que tenga, lo ideal es que no pase de, de 30, vamos a suponer, de urea, perdón, y a lo mejor ya estoy exagerando mucho. Pues si tiene 120, no, 140, 500 de urea, va a tener convulsiones. Uremia. Entonces eso le pasa normalmente a los pacientes que caen en una hipoglucemia o en una hiperglicemia. También los traumatismos, los golpes en la cabeza llegan a dar problemas de epilepsia. Pero estoy hablando de varios tipos de epilepsia. Los parásitos en el cerebro, como es la cisticercosis, los tumores de diferente tipo, tanto benignos como malignos, pero todos los tumores benignos, o sea que no son cáncer en la cabeza, todos se comportan como si fueran malignos. ¿Por qué? Porque aunque no sean cáncer, van a causar muchos problemas en el comportamiento de la persona, hasta perder la vista, perder el olfato, perder el oído, etcétera. Enfermedades como problemas cerebrales en cuanto a la circulación, vasculares cerebrales, aneurismas. El aneurisma es que una arteria debe de venir derechita, un tubito, de repente viene el tubito y de repente aquí hay como un globito, eso se llama aneurisma. Y eso puede provocar una epilepsia, y cuando se revienta provoca un derrame cerebral. Mucha gente muere de eso por problemas de la presión alta y se revientan esos globitos porque la arteria viene gruesa aquí, pero donde se forma el globito es muy delgada la arteria, 10 veces más delgada la arteria. Entonces la arteria se va a reventar con una subida de presión. Bueno, trastornos degenerativos como el Alzheimer es una enfermedad muy controversial. Yo trato muchos pacientes con Alzheimer, y yo te puedo decir que la gran mayoría de los casos son maldiciones. La persona estuvo metida en hechicería, en templos espiritistas y demás. Conozco muchos viejitos. ¿Cómo se dice viejito en hebreo? Aleluya, lo dejamos para el ratito. Entonces,
conozco muchos